Muy bien, muy bien, siendo ya la hora, vamos a dar inicio, jóvenes, a la sesión de hoy. Muy buenos días con todos los chicos de este tercero secundaria de nuestro colegio APU. Hoy vamos a continuar con la historia universal, con la historia del mundo, y tocaremos este tema, el humanismo. ¿Ya? Hoy tenemos que entender qué es esto del humanismo, qué plantea, ¿no? Este movimiento ideológico, en qué contexto surge, cuándo, dónde, quiénes fueron sus principales representantes, qué influencias ejerció el humanismo, ¿no? En el desarrollo de Europa. Pues revisemos todas estas cositas sobre el humanismo, muchachos. Avancemos, ¿ya? Muy bien. El humanismo, entonces. Muy bien. Como siempre hacemos, lo primero es ubicarnos en qué lugar y en qué tiempo se desarrolla el movimiento, la guerra, la revolución, la cultura que estamos estudiando. En este caso, el humanismo fue un movimiento intelectual que se desarrolló en el continente europeo, ¿ya? Sobre todo en Europa occidental. Europa occidental, ¿y eso qué parte de Europa es? Es la parte donde se encuentran, pues, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Portugal, ¿no? Esa parte de Europa, ¿sí? La parte, digamos, más próxima a nuestro continente. Allí es donde se va a desarrollar el humanismo, ¿ya? Este movimiento que nos toca estudiar el día de hoy, en Europa occidental, teniendo como centro, como cuna, Italia. ¿Cuándo? ¿Cuándo se desarrolla este humanismo? Pues podríamos decir que el humanismo se extiende hasta hoy, ¿ya? Pero vamos a colocarle pues un siglo de inicio y un siglo, digamos, donde pues lo nuevo de este movimiento ya termina. Siglos XIV al XVI, ¿ya? Siglo XIV, ya sabes, son los años 1300 tantos, viene el siglo XV, 1400 tantos, hasta el siglo XVI, ¿sí? 1500 y tantos, ¿ya? En esos años. Muy bien, si recordamos, a ver, esas fechas, estamos en la Edad Media, en la Edad Moderna, o estamos en medio de ambas edades. ¿Mm? ¿En qué tiempo nos ubicamos, muchachos? ¿Edad Media, Edad Moderna o en la mitad de ambas edades? ¿Lo primero, lo segundo o lo tercero? ¿Qué consideran ustedes? Recordando las fechas. A ver, ya seguro están pensando, ¿no? Igual que yo. Ya, como demoran las respuestas, no, ya llegó ya. A ver, en los inicios de la Edad Moderna, ya, es cierto, el humanismo se desarrolla en los inicios de la Edad Moderna, correcto, José Antilla, en la Edad Moderna, ya, Vargas. Ahora, pero, ¿y no hay nada de la Edad Media? ¿Solo Edad Moderna? ¿No hay nada de Edad Media? Si acá dice siglo XIV no pertenece a la Edad Media. El siglo XIV, ya, un poco media, un poco moderna. ¿Ya? Sí, así es. Nos ubicamos justamente a finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. A ver, tal vez algunos han olvidado, la Edad Media termina en el año 1453.
1453, cuando los turcos se apoderaron de una ciudad europea, la más importante ciudad de Europa en la Edad Media, Constantinopla. ¿Sí? Y la caída de esta ciudad significó la caída del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. Así que a mediados del siglo XV, es decir, en 1453, fue que finalizó la Edad Media y se inició la Edad Moderna. ¿Ya? Muy bien. Así que cuando hablamos de el humanismo, nos ubicamos, digamos, desde 100 años antes que caiga Constantinopla hasta 100 años después que ya cayó Constantinopla. ¿Ya? Nos ubicamos entonces entre los siglos XIV al XVI. Podemos decir que el humanismo fue un movimiento que empezó a finales de la Edad Media, pero su desarrollo, su auge, su difusión por el continente europeo, su mayor influencia se dio en la Edad Moderna. Por eso, normalmente al humanismo, ¿dónde lo ubican? Lo ubican en la Edad Moderna. ¿Ya? Yo lo que estoy planteando acá es que se encuentra en la transición, en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Ya? Así es, ¿no? Es como cuando pasamos de la niñez a la adultez, digamos, ¿no? Hay un periodo, pues, ¿no? En que el hombre es adolescente, joven, así que estamos en esa transición. Muy bien, entonces eso ya lo hemos recordado. Vamos a colocar entonces un concepto sobre esto del humanismo. A ver, decimos que el humanismo fue un movimiento de renovación intelectual, un movimiento intelectual, un movimiento de cambios, ¿ya? Cambios a nivel de las ideas, ¿ya? A nivel de las ideas, un cambio en la mentalidad de la gente, donde el ser humano va a adoptar una nueva actitud, ¿ya? Frente al mundo, frente a Dios, frente a sí mismo, ¿no? Frente al ser humano, ¿no? Así que esto no es una guerra, no es una revolución, no es un sistema económico. El humanismo es un movimiento ideológico, ¿ya? Un movimiento intelectual, una corriente de pensamiento que se da en esta época, ¿ya? ¿Por qué tenemos que estudiar pues un movimiento ideológico? Porque el paso de la Edad Media a la Edad Moderna implicó una serie de cambios, cambios económicos, sociales, políticos y también cambios ideológicos. ¿Ya? Alguien recordará, profe, ¿cuál es el cambio económico que se está viviendo en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna? Pues el cambio económico es el nacimiento de un nuevo sistema económico. ¿Cómo se llama el sistema económico? Que le hemos estudiado, ¿eh? Le hemos estudiado antes del examen. Ese nuevo sistema económico se llamó, ahí está en pantalla anotado. ¿Cómo se llamó? ¿Esclavismo? No. ¿Feudalismo? Tampoco. Ya, claro, Mantilla. Capitalismo. Así es, Vargas. El capitalismo. Eso es lo nuevo. La economía en las ciudades que estaban resurgiendo en Europa, estas economías están funcionando en torno a un nuevo sistema que llamamos el capitalismo. Para nosotros, pues es algo viejo ya, el capitalismo sigue con nosotros, pero para ellos, pues será algo nuevo. ¿Sí? Donde hay empresarios, propiedad privada, trabajo asalariado, se mueve el dinero, ¿no? El comercio, pues el capitalismo. ¿Qué es lo nuevo en el aspecto social? En el aspecto social, lo nuevo es el surgimiento de una clase social. Nuevos ricos aparecieron. ¿Cómo le llamamos a esta nueva clase social, muchachos? ¿Cómo le llamamos? Los promotores del capitalismo.
pues le llamamos, también está en la pantalla, también está, le llamamos, pues podemos llamarle los capitalistas, ¿ya? O también podemos llamarle, de acuerdo, Vargas, los burgueses. Ajá, los burgueses. Y este nuevo sector social va a promover una serie de cambios, que son justamente los que estamos estudiando nosotros. Los cambios que se dan cuando pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos. Y en lo político, ¿qué está cambiando? Que los señores feudales poco a poco están perdiendo su poder. La Iglesia Católica está disminuyendo también su poder, ¿ya? Eso no significa que eran débiles, los papas ya no tienen poder, tienen todavía mucho poder, pero están en proceso de debilitamiento. Más bien, ¿quiénes están en proceso de fortalecimiento de su poder político? Quienes que usaban corona, ya te dije todo, pues, estaban fortaleciendo su autoridad. Pues los reyes, claro, Vargas, los reyes. Ajá, así es, Cotrina, antes, ya, muy bien, los reyes. Estamos en una época en que los reyes están fortaleciéndose. Muy bien, y así, entonces, cambios económicos, sociales, políticos, y vienen pues los cambios a nivel ideológico. Las personas en Europa que ya se habían centrado por siglos en Dios, ¿sí? Le habían dedicado pues todas las obras a Dios, pues ahora van a centrarse en estudiar al ser humano, van a estudiar al ser humano, van a centrarse en el conocimiento del ser humano, ¿ya? A Dios seguirán creyendo en él, pero van a centrarse en el hombre, considerándolo ahora, pues, el centro de toda la creación. Y por eso este movimiento recibe el nombre de humanismo. Humanismo, ¿ya? Ya que se centra en el ser humano. Muy bien. Entonces, ya está, tenemos el concepto, un movimiento de renovación intelectual. Renovación significa, bueno, cambio, cambio en el mundo de las ideas, promovido por la burguesía. Así que este es un movimiento burgués, ya que los comerciantes, los empresarios de la época estuvieron empujando este movimiento, estuvieron apoyando, ¿no?, este movimiento. A los escritores de esta época, a los pensadores. Muy bien, y como ya dijimos, se desarrolló en Europa Occidental, ¿ya? Ahora colocamos un mapa para ubicarnos mejor, ¿ya? Muy bien. Otra cosita que podemos preguntar es, ¿y en qué contexto se desarrolló el humanismo? Cuando les preguntemos en qué contexto, muchachos, esta palabra contexto significa lo que estaba sucediendo, pues, en ese entonces. ¿Qué está sucediendo más allá? ¿Qué está pasando, no? Así es. Si nos preguntáramos hoy, ¿en qué contexto estamos viviendo, no? Hoy, pues, ¿qué responderíamos? ¿Qué contexto estamos viviendo? Pues, ¿ya? Hay varios contextos, podríamos decir, ¿no? Depende, profe, depende. Allá, ya. Si usted ve la estructura económica en el Perú, pues el capitalismo, ¿no? Correcto, Vargas. ¿Ya? Pero me refería a contextos, digamos, de este tiempo nada más, solo de este tiempo, ya que no había pues hace 10 años, 20 años, ¿no? Pues en el contexto político que estamos viviendo, las elecciones, que para mí ya terminaron, pero todavía hay pues, bueno, una candidata que aún considera pues que ha ganado. En el contexto mundial, en la salud que estamos viviendo, pues una pandemia. Estamos soportando una pandemia y queremos que ya termine esto, pues ya vemos pues eso, ¿no? Ya un contexto más amplio sería pues, ¿no?, el capitalismo. En este caso,
¿Qué señalamos? Que el humanismo se desarrolló en el contexto en que el capitalismo estaba recién surgiendo, ya que el capitalismo surge entre los siglos XIII, XIV, por allí, a finales de la Edad Media, ya en las ciudades europeas, ¿no? Cuando el comercio se reactivó. Esto ya lo hemos estudiado antes. Muy bien. A ver, sigamos. Hay otros contextos, claro, ¿no? El siglo XIV fue el siglo de la peste negra, de la guerra de los 100 años. Todo eso estaba pasando cuando el humanismo surgió. A ver, cuna. ¿Ya? Cuando ponemos cuna en historia, queremos decir, pues, en qué lugar ya fue que nació, ¿no? Aquello que estamos estudiando, ¿ya? ¿Dónde está su cuna, ¿no? Su lugar de origen. Pues decimos que el humanismo nació en una ciudad llamada Florencia. Florencia. ¿Dónde queda esta ciudad? En el norte de Italia. ¿Ya? A ver, entonces acá tenemos un mapita y vamos a ubicarnos en el norte de Italia. Italia es muy fácil de reconocer, parece una bota. Acá está Italia. Ubiquémonos en el norte de Italia, a la parte de acá. La parte de acá entonces, esta parte de acá. Y aquí encontramos pues varias ciudades. ¿Sí? Encontramos a Milán, Venecia, Bolonia, y la ciudad que voy a destacar es Florencia. Florencia, ¿ya? Ahí está, en el norte de Italia. A Florencia entonces se le considera la cuna del humanismo, ¿ya? El lugar donde se inició el humanismo. Ya que en Florencia ubicamos a los primeros humanistas, a los primeros escritores que van a hacer sus obras bajo una mentalidad distinta a la de los hombres de la Edad Media. ¿Ya? ¿Quiénes fueron estos escritores? Pues vamos a colocar sus nombres en un momento, ¿ya? Ahí están Petrarca y también Boccaccio, o Boccaccio, como dicen, ¿no? Los italianos, algo así, ¿ya? Yo no sé italiano, no parlo italiano, así que ya lo digo como suena. Muy bien, así que Florencia, ¿ya muchachos? Esta ciudad tenemos que recordarla, ¿ya? Muy bien, en el norte de Italia. Acá en este mapita se menciona, dice, principales centros del humanismo, dice este mapita. Principales centros del humanismo. Es decir, que el humanismo se desarrolló en distintas ciudades de Europa. Son estas ciudades que aparecen con un puntito verde. Así que el humanismo se desarrolló en Oxford, en Cambridge, en Inglaterra. También mencionan a Salamanca, Alcalá de Henares en España, Coimbra, Portugal, Venecia, Milán, Bolonia, Florencia y hasta Roma en Italia. ¿Ya? ¿Qué más? Acá aparecen Montpellier, ¿ya? París en Francia, ¿ya? Lovaina en Bélgica, Rotterdam en los Países Bajos, u Holanda, como le llaman también, Wittenberg en Alemania, y así también mencionan ciudades donde la imprenta tuvo un desarrollo importante, ¿sí? Sobre todo en Alemania, en Maguncia y alrededores, donde Gutenberg mejoró la imprenta y esto facilitó la creación de los libros, la impresión, ¿no? De los textos. ¿Qué significan los puntitos? Ya, justamente acá dice que los puntitos significan, ya, los puntitos verdes son las ciudades donde más se desarrolló el humanismo. O sea que en estas ciudades encontramos a los principales escritores humanistas en los puntitos verdes. En los puntitos rojos, dice este mapa, ubicamos ciudades donde la imprenta tuvo desarrollo. La imprenta.
Esta es la época en que la imprenta comienza a ser utilizada en el continente europeo, ¿ya? Y la imprenta tiene mucho, mucho que ver con el humanismo, mucho que ver, ¿no? ¿Ya? Es como la educación, pues, en el año 2020, 2021, ¿no? ¿Ya? El Internet tiene mucho que ver con la educación, pues, de los años 2020, 2021, ¿no? Por la pandemia, el Internet se ha vuelto, pues, fundamental. Pues igual acá, ¿no? Acá los libros fueron fundamentales para el desarrollo del humanismo. Muy bien, ahí está. Entonces, todas estas ciudades, ¿ya? Donde hay universidades, imprentas, academias de intelectuales, etcétera, de todas estas ciudades destaco Florencia, ¿ya? Por ser el lugar donde empezó todo esto, ¿ya? El mapita nos muestra dos lugares. A ver, dice áreas de mayor dinamismo cultural, ¿ya? Es decir, donde las letras, cultura, el pensamiento humanista tuvo mayor desarrollo. Pues un lugar que resaltan es el norte de Italia. No sé si ves que esta parte tiene un amarillo más pronunciado, ¿no? El norte de Italia, ¿ya? Porque allí fue donde empezó el humanismo, por eso lo resalta, ¿ya? Pero también hay otro lugar que está resaltado, la parte de acá, la parte donde está mi cursor, pero estén viéndolo, donde está Rotterdam, Amberes, Lovaina. A esto se le conocía pues como los Países Bajos, los Países Bajos, ¿ya? Allí entonces el humanismo va a tener también gran desarrollo. Aquí no empezó, pero aquí tuvo un gran desarrollo, ¿ya? Sobre todo en Rotterdam, ya que en Rotterdam encontramos al humanista más destacado, ¿ya? ¿Cómo se llamó ese señor? Pues se llamó Erasmo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si en Florencia, ¿ya? El humanismo empezó con Petrarca, en Rotterdam el humanismo llegó a auge, a su mayor expresión, con Erasmo, Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Por eso estoy destacando estas dos ciudades, ¿ya? Florencia y Rotterdam, en Italia y en los Países Bajos. Muy bien, ya sabemos que se dio el humanismo entre finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Es cierto, surgió a finales de la Edad Media, pero su desarrollo, su difusión, su importancia, su mayor influencia se dio durante la Edad Moderna. Por eso es normal encontrar este movimiento dentro de la Edad Moderna. ¿Ya? Solo que acá estamos aclarando que las raíces del humanismo pues se encuentran en la Edad Media, pero ya no todo el tronco, no todas las ramas, todos los frutos del humanismo lo ubicamos en la edad moderna. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y no te confundas con el término edad moderna. Hay quienes escuchan edad moderna y dicen, ah, la edad moderna es la actualidad, es nuestro tiempo. Estamos en la edad moderna hoy. No es así. La edad moderna es un periodo desde 1453 hasta 1789. ¿Ya? En 1789 se inició la Revolución Francesa, que estudiaremos después. Pues esa revolución marca el fin de la Edad Moderna. Y ya lo que se vive después y hasta el día de hoy le llamamos la Edad Contemporánea. ¿Ya? Así que no te confundas con este nombre. La Edad Moderna no es el tiempo actual. ¿Ya? Cuando en historia universal hablamos de edad moderna o los tiempos modernos o el modernismo, no estamos hablando de los tiempos actuales. ¿Sí? Sí, pues, ¿por qué le pusieron ese nombre, no? Ese nombre hace confundir. Claro, así es. Los tiempos actuales le podemos llamar los tiempos contemporáneos, ¿correcto, Vargas? Estamos en la edad contemporánea. ¿Ya? Entonces, es mejor decir así, ¿no? Así es. En nuestro tiempo, es decir, en la edad contemporánea y no edad moderna,
Muy bien. Listo, entonces continuamos. Causas. ¿Qué estaba ocurriendo en Italia y en general en Europa para entender el surgimiento del humanismo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Ya? A ver, vamos a colocar en primer lugar que en Europa habían renacido las ciudades, habían resurgido los burgos. Burgo, ya sabes, significa ciudad, ¿ya? Y estos burgos estaban logrando progresar, estaban creciendo económicamente estas ciudades. Así es, ya esto lo habíamos visto eh, semanas atrás. Decíamos que por influencia de la Guerra de las Cruzadas y por un mejor clima, el optimum climaticum, por una mejora en la agricultura, había más alimento, más gente, eh, las ciudades y el comercio se habían reactivado. ¿Ya? A eso le habíamos llamado el renacimiento urbano comercial. Muy bien, entonces eso significa que las ciudades europeas estaban progresando, no todas progresaban por igual, ¿no? Igual que ahora, pues no todas las ciudades tienen el mismo desarrollo, no todos los países tenemos el mismo desarrollo, ¿no? Igual acá. En tiempos, siglo XIII, siglo XIV, ¿cuáles fueron las ciudades que más prosperidad habían alcanzado? ¿Mm? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues ahí está escrito, aquí está, dice, las del norte de Italia, las del norte de Italia. ¿Cuáles son las ciudades del norte de Italia? Pues acabamos de ver en un mapa. Está Venecia, Génova, Florencia, Milán, Bolonia, etcétera, ¿no? Ciudades italianas. ¿Ya? Muy bien. Esto lo hemos visto, ¿ah? Estamos en historia, pues, nos vamos a un pasado, pero para entenderlo mejor, nos vamos a un pasado más remoto todavía, y luego volvemos y así, ¿no? Así hacemos en historia, ¿no? Como cuando recordamos algo, pues, recordamos lo que hicimos, pues, eh, ya en el colegio presencial, ¿no? Hace 2 años, pero de ahí el recuerdo te manda, pues, ¿no? A un año anterior y lo mismo con la historia. Muy bien. ¿Por qué las ciudades de Venecia y Génova habían prosperado? ¿Recuerdan? Los venecianos y los genoveses eran comerciantes y ellos habían controlado el comercio de especias de Asia a Europa. ¿Sí? Recuerda que se vendían especias, condimentos y otros productos como la seda. Pues las ciudades italianas fueron las que controlaron ese negocio. Y gracias a eso crecieron las ciudades italianas, ¿ya? Como Venecia y Génova principalmente. Muy bien. Alguien dirá, profe, pero la vez pasada usted nos dijo que los turcos bloquearon el comercio. Los turcos, luego de tomar Constantinopla, bloquearon el comercio entre Europa y Asia. Es cierto, es cierto. Por eso me he ido antes de que los turcos toman Constantinopla. Me he ido antes, ¿ya? 100 años antes, digamos. Entonces, antes que los turcos bloqueen el comercio entre Europa y Asia, cuando había un comercio libre todavía entre Europa y Asia, pues las ciudades italianas habían crecido mucho, ¿ya? Por eso, en estas ciudades italianas encontramos más empresarios, más burgueses, ¿ya? Hombres ricos de estas ciudades italianas que pues tenían plata, tenían, digamos, habían metido a sus hijos, ¿no? A la educación, inclusive a universidades italianas, y ellos ya comenzaron a cuestionar, ¿no? Lo ideológico, comenzaron a cuestionar lo que vivían. Vivían todavía
¿ya? En una sociedad feudal. Habían todavía señores feudales poderosos y estaba la Iglesia Católica. Comenzaron a cuestionarse ¿por qué? ¿Por qué debían ser así las cosas? ¿Ya? Y ahí es cuando, pues, surge el humanismo, ¿ya? Entonces, no habría humanismo sin la burguesía. No habría burguesía sin este progreso de las ciudades. ¿Ya? Tuvieron que progresar las ciudades italianas para que exista una burguesía, para que exista el humanismo. Muy bien, chicos. A ver. Ahora, pero la ciudad que estamos estudiando, la ciudad que hemos destacado, Florencia, no era tanto una ciudad comerciante. El comercio no le dio la prosperidad a esta ciudad, sino otra actividad. ¿Cuál actividad? La banca, la actividad bancaria, ¿ya? Así es, los bancos. ¿Mm? Claro, así como, por ejemplo, en Lima, tenemos que en La Victoria, en Cercado de Lima, hay mucho comercio, ¿no? La gente compra bastante ropa, ¿no? Y otras cosas. En cambio, pues, si te vas a San Isidro, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de bancos, ¿no? Tremendos edificios, ¿no? San Isidro y Miraflores, ¿no? Grandes bancos, ¿ya? Entonces, algunas partes, ¿no?, destacan por el comercio, pues otros por la banca. En este caso, Florencia destaca por la banca. ¿Qué significa eso? Que en Florencia vivían importantes banqueros y ellos también son burgueses, ¿ya? Los banqueros, pues, saben qué es lo que hacen, ¿no? Ellos hacen plata, pues, prestando dinero y cobrando intereses. Pues así hacen plata ellos, ¿no? Muy bien. Entonces Florencia fue una ciudad de banqueros que prosperó de esa manera. Y estos banqueros tuvieron interés también por la cultura. Y allí se desarrolló, por lo tanto, el humanismo inicialmente. Bien, vamos a colocar otra causa. A ver, lo que estamos señalando, que había surgido en este tiempo una nueva clase social. Le llamamos burguesía o los burgueses. El nombre, ya hemos dicho, el nombre burgués se debe a que esta nueva clase social no surgió en los feudos, sino en las ciudades. Y a las ciudades europeas de esta época le hemos llamado burgos. ¿Ya? Entonces, a los nuevos ricos que surgieron en Europa, en estas ciudades, en estos burgos, le estamos llamando burgueses. ¿Y por qué eran ricos? ¿Por qué? ¿Porque eran dueños de enormes tierras? No. ¿Porque controlaban la Iglesia Católica? Tampoco. ¿Porque eran ricos? Porque hacían negocios, ¿ya? Porque invirtieron sus capitales y los multiplicaron. Generación a generación fueron acumulando cada vez más riqueza, ¿no? Los burgueses eran, pues, los grandes comerciantes, los banqueros, dueños de talleres artesanales, profesionales que tuvieron éxito, ¿no?, en sus oficios, etcétera. Entonces, esta nueva clase social ya surge y cuestiona la sociedad de su tiempo. ¿Ya? Siempre, pues, la nueva generación, la nueva clase social va a cuestionar, ¿ya?, lo que encuentra, va a denunciar, pues, ¿no?, lo que se daba y va a proponer, pues, ¿no?, cambios. Entonces, en ese sentido, esta burguesía va a criticar ¿qué cosa? ¿Qué va a criticar la burguesía? ¿El sistema feudal o el sistema capitalista? ¿Qué es lo que va a criticar la burguesía? Ya, ok, Vargas. Estos comerciantes, empresarios o burgueses que cuestionaron, pues no van a cuestionar el capitalismo, que es justamente el sistema que ellos están, ¿no?, construyendo. ¿Ya? En el capitalismo, pues, está, ¿no?, la producción artesanal, el comercio, la banca, ¿no?, el dinero. Claro, Vargas, lo que está criticando la burguesía de este tiempo es el feudalismo. Pues ellos han
¿no? Surgido como un nuevo sector en la sociedad y condenan el feudalismo, porque el feudalismo, ya, o sea, los negocios y el feudalismo no encajaban, ¿no? No iban de la mano, ¿no? ¿Ya? Como ahora, pues, ¿no? Se dice, no, no al comunismo, pues igual, ¿no? Acá, el capitalismo y el feudalismo, pues, no, ya, no van de la mano, pues son sistemas distintos, ¿ya? Muy bien. Entonces, la burguesía surgió y critica el feudalismo, cuestiona a aquellos que dominaban en el feudalismo. ¿Quiénes? O sea, si salimos de las ciudades, nos encontramos en el campo con castillos, ¿ya? Con feudos. Y ahí están todavía los señores feudales. Y en esos feudos viven todavía numerosos siervos. El feudalismo está vivo, en crisis, pero aún está el feudalismo allí, ¿ya? Y esto influye, pues, en cómo era la sociedad, cómo era el gobierno en esta época, cómo era el pensamiento. Así que la burguesía critica eso, ¿ya? Ya que la burguesía está construyendo otro sistema económico, el capitalismo, que es lo que tenemos, pues, actualmente, ¿no? Al menos acá en el Perú, ¿no? En estos momentos. Muy bien, entonces ahí está, ¿ya? Surge una nueva clase social y cuestiona, pues, lo que se daba en ese momento, el sistema feudal, considerándolo, pues, un sistema decadente. Muy bien, habían otros que van a defender el feudalismo, ¿no? Pero la burguesía no. Muy bien, ¿qué más estaba pasando que explica el surgimiento del humanismo? A ver, nos vamos al Imperio Bizantino, ¿ya? El Imperio Bizantino, como sabemos, se desarrolló en una parte de Europa, los Balcanes. El Imperio Bizantino, como sabemos, tenía como capital a Constantinopla. Pero el Imperio Bizantino estaba muriendo. Siglos XIV, XV, el Imperio Bizantino estaba perdiendo todos sus territorios. Los turcos, un pueblo asiático, un pueblo musulmán, estaban quitándole todos sus territorios al Imperio Bizantino. En el siglo XV ya estaba casi muerto el Imperio Bizantino, solo quedaba una ciudad en pie, su capital, Constantinopla. Finalmente los turcos capturaron Constantinopla en 1453. ¿Ya? Eso ya lo sabemos. Esto puso fin a la Edad Media y dio inicio a la Edad Moderna. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Pues tiene que ver mucho. A ver, el Imperio Bizantino fue el que más había conservado la cultura antigua. La cultura antigua. Ellos eran los principales herederos de los griegos y romanos. Por algo el Imperio Bizantino era el Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Eran los que mejor conservaron lo antiguo. ¿Ya? Es decir, ellos tenían en sus bibliotecas, en Constantinopla, muchos libros que se habían escrito en la antigüedad, a mano, por los mismos autores del pasado. Y ustedes deben de conocer, seguramente, muchos autores griegos y romanos de la antigüedad. ¿Ah? Conocerán filósofos, historiadores, literatos, poetas, científicos de la antigua Grecia y Roma. ¿Ya? Seguramente, ¿no? Que ustedes lo conocen. Muy bien. En el Imperio Bizantino estaban conservadas esas obras. Así como tenemos bibliotecas en nuestras casas, algunos pues tenemos chiquitas bibliotecas, otros tienen enormes bibliotecas, pues los bizantinos eran los grandes bibliotecarios del mundo antiguo, ya que habían conservado muchas obras de la antigüedad. ¿Y en qué idioma estaban escritas pues estas obras mayormente? En griego antiguo, que la mayoría de europeos no conocía ya.
pero en el Imperio Bizantino se hablaba griego. Ellos sí podían leer estas cosas. Ellos hablaban griego. Muy bien, cuando el Imperio Bizantino cayó, ya invadido por los turcos, muchos de estos bizantinos huyeron de su imperio. Muchos intelectuales huyeron de Constantinopla. ¿Y a dónde huyeron? Huyeron a Italia, ¿ya? A Italia. Muy bien. ¿Y qué llevaban consigo esos intelectuales o sabios de Constantinopla que habían huido? ¿Qué llevaban? Como en esta imagen, ahí vamos a observar esta imagen. A ver, imaginemos este hombre que está con una ropa más oscura, ¿ya? Este que sea un italiano, un hombre rico de Italia, un burgués, ¿ya? Tal vez de Florencia, tal vez el príncipe de Florencia. Muy bien, este hombre tiene mucho interés en aprender lo antiguo, porque estos hombres modernos, entre comillas, la Edad Media no les atrae mucho, les atrae la Edad Antigua, la antigüedad, donde los griegos y romanos desarrollaron pues culturas brillantes. A ellos les atrae la cultura antigua. ¿Y quién es el otro que está acá con barba, no? Pues estos que están aquí serían los sabios de Constantinopla que han llegado a Italia. Y uno le está entregando al italiano, le está entregando un libro, ¿ya? No eran libros así como los que tenemos nosotros, sino pues escritos a mano, ¿no? Como si fueran una cantidad de hojas, un manuscrito. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver la caída de Constantinopla con el humanismo? Que cuando cayó Constantinopla, estos sabios huyeron de Constantinopla llevando los libros que habían guardado desde la antigüedad. ¿Y qué hicieron? Se los mostraron a los burgueses de Italia, quienes tenían interés en conocer lo antiguo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y cuando lean estas obras, pues tendrán un mayor interés aún en saber lo antiguo, ¿ya? Y van a encontrar mucho conocimiento en la antigüedad que va a servir para que el conocimiento y la ciencia de este tiempo, la edad moderna, pues despierten. Ah, un problema. ¿Y esos libros en qué lengua estaban escritas? ¿En qué escritura estaban? En griego. Y los italianos no saben griego. Los bizantinos sí. Así que los bizantinos les enseñarán a estos burgueses de Italia la lengua griega, la escritura griega, para que ellos puedan leer directamente estas obras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un humanista es aquel que esté interesado en estudiar una lengua antigua, el griego, y en leer directamente las obras antiguas, directamente. Un humanista no se conforma con lo que le dicen otros, ¿no? Él dice, él ha leído y dice que no, a él no le basta eso. Él quiere leer directamente la obra. ¿Ah? Como cuando te cuentan, pues, una película. Ah, sí, la película era así. Pues no te basta, ¿no? Tú quieres ver la película, ¿no? Quieres verlo, ¿no? Ajá, te dicen, pues sí, yo fui a tal lugar y es así de bonito. Tú quieres ir a verlo, no te basta. Igual a los burgueses de Italia no le bastaba con las interpretaciones que la Iglesia Católica había hecho de las obras antiguas. Ellos querían leer directamente las obras, ¿ya? Porque encontraban allí mucha cultura, muchas ideas con las cuales ellos se identificaban. Uh-huh. Así es. Por eso se pusieron a estudiar griego. ¿Y quiénes les van a enseñar griego? Estos eruditos bizantinos. Ellos, ¿ya? Y así podrán leer directamente las obras. Es como que a ti te encante los animes japoneses, ¿ya? Y conoces a un joven japonés que ha llegado, ¿no? Y tiene animes o tiene, pues, no sé, eh,
que no han llegado acá, que solamente se difunden allá, pero están en japonés. Pero a ti te encanta esto, entonces, ¿qué haces? ¿Quieres ver esos animes? Pero como están en japonés, tienes que aprender el japonés, un poquito al menos. Y le pides pues a ese joven que te enseñe japonés. Y vas a estar feliz porque vas a entender directamente lo que dicen, ¿no?, los personajes de esos videos, porque a veces las traducciones o el subtitulado no es fiel a lo que están diciendo esas personas, ¿no? Ya que el japonés, pues, es una lengua, ¿no?, muy distinta, ¿no? Un idioma muy distinto. Y así ellos tenían interés en aprender lo griego. Ajá. Muy bien. Listo. Entonces, ya sabemos eso. Pasemos a ver. Algo más. Algo más, muchachos. Los humanistas son escritores, pero muchos tienen grandes ideas, pero no tienen plata para publicar sus libros. ¿Ya? Tal vez ustedes hayan poetas, hayan compositores, hayan, pues, no sé, ¿ya? Tienen el arte de escribir o de dibujar, de pintar, ¿no? Pero no tienen los medios como para poder, pues, darse a conocer, ¿no?, publicar y que los conozcan, y que su obra, pues, sea valorada, ¿no? Pero cuando eso pasa, necesitamos quien nos apoye. Un padrino, un mecenas. Acá le vamos a llamar un mecenas. Un mecenas, ahí está el nombre, es un hombre con dinero, un hombre, ¿sí?, rico, que se interesa por la cultura, se interesa por lo que este escritor o artista está haciendo y decide apoyarlo. Ya sabes que yo voy a publicar tu libro. Me parece excelente lo que has escrito y quiero que los demás también, ¿no?, lo lean. Yo lo voy a publicar. Ya después hablamos, ¿no? Si hay ganancias, hablamos, ¿no?, de que me pagas. Pero me interesa a mí difundir la cultura. ¿Ya? Eres un artista, pues habrá, yo te contrato, yo valoro tu arte, así que yo te voy a contratar y te voy a pagar bien. Y así, gracias a los mecenas, es que la literatura, ¿ya?, el arte, va a cobrar desarrollo en este tiempo. Gracias a que existieron gente rica que se interesó por esto, ¿ya? Se interesó por la cultura. A esos hombres ricos que financiaron a estos intelectuales y artistas, le llamamos mecenas, ¿ya? Mecenas. Si tienes por ahí alguien que te está apoyando económicamente, pues haz tu mecenas. Te he dicho, no te preocupes, yo te voy a pagar los estudios, pues ese es tu mecenas, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes fueron los mecenas más destacados en este tiempo? A ver, si nos ubicamos en Florencia, siglo XV, pues destacamos a los Medici. Los Medici. Así se llamaron una familia poderosa en Florencia. Ellos eran banqueros y llegaron a ser los príncipes de Florencia. Estas ciudades italianas estaban gobernadas por príncipes, así se les conoce. Los Medici fueron los príncipes de Florencia. ¿Ya? Destacamos aquí a dos Medici, Cosme el Viejo y Lorenzo el Magnífico, ¿ya? O Lorenzo de Medici, Cosme de Medici. Pero tenían cierto apodo, ¿no? Habían otros Cosme, así que le llamaron el Viejo a este, y a Lorenzo le llamaron el Magnífico. Pues ellos fueron mecenas, y gracias al apoyo de estas personas es que Florencia se convirtió en la cuna y la capital del humanismo, de este movimiento que estamos estudiando. Muy bien, entonces ahora sí tenemos ya todas las causas del humanismo. Pasamos a ver, difusión. Ya, hemos entendido por qué en Italia, especialmente en Florencia, surgió el humanismo, ¿ya? Por la prosperidad de sus ciudades, la llegada de los sabios bizantinos, por la presencia de los Médicis. Muy bien, pero ahora nos preguntamos, ¿y qué pasó para que
el humanismo se difunda por Europa, porque no se va a quedar en Italia, ¿no? Se va a difundir por el continente europeo. A ver, para esto es necesario los libros. Y el humanismo es un movimiento intelectual, literario, ya ideológico, pues se requieren de los libros para que las ideas, los escritos puedan pues difundirse, ¿ya? Para nosotros tal vez pues es más internet, ¿no? Que pues en estos tiempos sobre todo nos está permitiendo pues acceder, ¿no? En este caso a la educación, a la cultura, muy bien, en ese tiempo los libros. Ahora, hay un invento de origen chino, pero fue mejorado en Europa. Fue mejorado por un alemán llamado Johannes Gutenberg. ¿Ah? Pues cuando decimos Gutenberg, se nos viene a la mente, ¿qué invento, muchachos? ¿Qué instrumento importante para la cultura de la época? Pues ahí lo tenemos, la imprenta. ¿Ya? Repito, la imprenta fue un invento de origen chino. ¿Ya? Llegó a Europa. Y la imprenta china fue mejorada. ¿Quién lo mejoró? Gutenberg. Gutenberg. Gutenberg va a crear una imprenta con letras movibles de metal en 1450. ¿Ya? Es decir, esas planchas que empapaba con tinta y que luego lo imprimía, ¿no? Contra con el papel, pues utilizaba unos caracteres, unas letras movibles de metal, que fue una mejora en comparación a lo que los chinos hacían antes. Así que la imprenta de Gutenberg fue lo que eh, generó que los libros puedan producirse de manera más rápida. Y al hacerse de manera más rápida, su costo se va a reducir. ¿Ya? Veamos esta imagen. Aquí hay un copista. Es decir, antes que llegue la imprenta a Europa, antes que Gutenberg difunda la imprenta, pues ¿cómo se hacían los libros? Se tenían que transcribir de un texto a otro a mano, como lo está haciendo este copista, que era un monje en un monasterio, está transcribiendo pues una obra. Muy bien, pero este trabajo es lento, aparte que tiene que escribir con buena letra, sin cometer pues errores ortográficos, ¿no? Sin cambiar nada. Muy bien, imagínate que te pidan, muchachos, transcribir la Biblia entera. ¿Cuánto tardarían en transcribir con buena letra, sin obviar nada, porque no puedes cambiar el contenido de la Biblia? ¿Cuánto tardarían en hacerlo? Pues por algo el precio de los libros pues era costoso, ¿no? Los libros no eran accesibles para la gente pues humilde. 3 años se tardaría en escribir la Biblia entera, ¿ya? Bueno, con la paciencia que tenemos nosotros, nos demoramos, ¿no? Pues la imprenta de Gutenberg. Repito, Gutenberg no fue el creador de la primera imprenta. Lo que hizo fue mejorar un invento ya existente. Pero recién ahora la imprenta se vuelve importante porque se hizo ya pues un invento más práctico, más útil. Ahora, ¿ya? Y aquí en este fundamental. Sin este invento, la imprenta no sirve. Pues, como estamos viendo en la imagen, ¿qué cosa vemos en la imagen? Pues, a ver qué dicen los muchachos. La tinta ya era conocido desde antes, pero ya escribían con pluma y tinta, escribían, pero no sobre papel. En Europa se escribía sobre cuero de animal, pergamino, o sobre una corteza de árbol, papiro. Pero desde China vino el papel, el papel.
¿ya? Ahora podían utilizar la tinta manchada, ¿no? En una plancha de la imprenta sobre papel. Así que el papel y la imprenta van a ser pues muy útiles en este tiempo. Ahora los libros seguirán siendo caros, pero ya no tan caros como en el pasado. Y así, pues, podrán difundirse, ¿ya? De todas maneras, las familias más humildes no tenían libros, de todas maneras. Pero ya entre los ricos y los de la clase media, digamos, ahora más gente va a tener libros, más gente, ¿ya? Y esto va a ser un primer avance, ¿no? Para que la cultura pueda difundirse entre la gente. Ya tendrá que abaratarse más para que los libros pues estén en casa, ¿no? De todos. Ahora, las ideas también se enseñan en los colegios, pero sobre todo en las universidades, donde los investigadores pues están proponiendo nuevas cosas, ¿ya? Así que las universidades fueron importantes. Y ya hemos estudiado que las universidades surgieron en la Edad Media, en Europa. ¿Ah? ¿Recuerdas en qué ciudad europea se fundó la primera universidad? ¿Mm? ¿Cuál fue la primera universidad? ¿Mm? A ver, por aquí alguien recuerda. En Florencia. No, no fue en Florencia. ¿Ya? Fue en otra ciudad italiana. A ver, un poquito difícil su nombre de recordar. A ver, la ciudad de Bolonia o Bolonia. La Universidad de Bolonia es considerada la más antigua. Desde el año 1088 existe esa universidad. Si la comparas a la más antigua de toda América, la Universidad de San Marcos nació en 1551. A 1088 hay una gran distancia, ¿no? Así que las universidades y las academias fueron pues importantes para la difusión de las ideas de la época. ¿Ya? Y cuando digo academias, no me refiero a lo que existe en el Perú actualmente, academias de preparación preuniversitaria. No, no me refiero a esas academias, ¿no? Que no existían en esos años. Las academias eran imitaciones de la academia que había existido pues en Grecia, en la antigua Grecia. Se reunían maestros y discípulos. Acá, en las academias europeas, pues eran círculos intelectuales, como la Academia de Florencia. Así que academias y universidades contribuyeron a la difusión de el humanismo. Muy bien. ¿Qué características tiene el humanismo? A ver, ya hemos señalado la característica fundamental y el mismo nombre nos ayuda a recordar. El humanismo dijo lo siguiente: ya nos hemos centrado en Dios durante toda la Edad Media. Ya hemos estudiado, hemos escrito, hemos cantado sobre Dios. Pues ya es tiempo de centrarnos en el ser humano. Es como que digas, pues ya dediqué mi vida a esa persona o a estas personas, ¿no? Pues ahora me dedicaré a mí, ¿ya? Pues igual hacen estos intelectuales, ¿ya? Lo que van a hacer es centrarse en el ser humano, en estudiar al ser humano, en escribir sobre el ser humano, ¿ya? No somos cualquier criatura que existe en el universo, no somos cualquier criatura que Dios ha creado, no, somos lo más grande que Dios ha creado, así van a pensarlo los humanistas. Somos el centro de este universo que Dios ha creado. Somos lo más importante que hay en el universo. Del universo creado, digo, ¿ah? O sea, dejando a un lado a Dios. Dios es el creador, ¿no? Consideraban así. En esa época aún no habían ideas de la evolución humana. Todos aceptaban que Dios había creado el mundo, pero de todo lo que Dios ha creado, nosotros somos lo principal. ¿Y por qué? Porque a nosotros Dios nos dio razón, nos dio una inteligencia superior,
en comparación pues a los animales y plantas. Somos seres muy inteligentes los seres humanos. Y por eso hay que valorar a lo más importante que hay en el universo, el ser humano. ¿Ya? Entonces, esa es la característica fundamental del humanismo, la revaloración del ser humano o el antropocentrismo. Antropo significa humano, ser humano, hombre en sentido general, ¿no? Cuando digo hombre en sentido general me refiero pues a varones y mujeres, ¿no? Antropocentrista, sí, es decir, que colocó al ser humano como el centro del pensamiento. Ojo, ¿eh? Eso no significa que ellos no crean en Dios, ellos creen en Dios, ¿ya? Pero de lo que Dios ha creado, consideran que el hombre es lo más importante y hay que darle su lugar al ser humano. Así que las obras, los poemas, las pinturas tratarán sobre el ser humano. No todas, claro, ¿no? Pero gran parte tratarán sobre el ser humano. ¿Ya? Entonces un poeta pues escribirá sobre tal vez el amor, ¿no? Que siente hacia una mujer, ¿no? Ya los historiadores pues escribirán sobre la gente, ¿no? Y así los artistas pintarán un retrato de alguna persona, ¿no? Como cuando Da Vinci pintó pues a la Mona Lisa, ¿no? Entonces centrarse en el ser humano. Ahora, en el pasado, ¿quiénes habían hecho lo mismo? Los griegos, los griegos y romanos. Los griegos fueron también antropocentristas. Ellos se habían centrado también en el ser humano. Por eso, los italianos, estos humanistas, se interesaron por el pasado griego. Querían saber más de los griegos, querían saber lo que pensaban pues esos filósofos, esos literatos, y de ahí el interés por aprender el griego y leer directamente las obras que habían traído a Italia los sabios bizantinos, ¿ya? Porque había un gran interés por conocer la cultura clásica, ¿ya? Por redescubrir lo antiguo, ¿ya? Así es, por redescubrir lo antiguo. Así es, tal vez varios de ustedes dirán, pues no, la música de ahora no me gusta. En cambio, la música de mis papás me gusta más y están buscando ahí, pues, ¿no? Y tal vez se interesen, ¿no? Por eso, ¿ya? Yo también creo que mi música de mis tiempos fue mejor, ¿no? Pero ya cada quien puede verlo. Y así, pues, hay quienes se interesan más por lo del pasado y no por ese presente que no les gusta. ¿Por qué a los humanistas no les gustaba el presente? Porque el presente de ellos era todavía más feudal que capitalista. Sigamos a ver. Ahí está. Ellos criticaron la sociedad feudal y criticaron también la ideología que existía en los tiempos feudales, la escolástica. La escolástica fue un pensamiento desarrollado por la Iglesia Católica. No era antropocentrista, sino teocentrista. Teo significa Dios, teocentrista significa que se centraba en Dios, únicamente en Dios. Y al hombre lo dejaba pues a un lado. ¿Está bien? Ahí está, la escolástica. Muy bien, bajo el pensamiento escolástico, el ser humano está acá en la tierra a manera de prueba. Tiene que resignarse a soportar los dolores, las penurias que hay en esta vida. En el pensamiento de esa época, medieval, escolástico, la felicidad que el hombre añora solo lo puede conseguir en la otra vida. Cuando muera, ya, si se ha portado bien, irá a un paraíso y allí será feliz. Es imposible la felicidad en esta tierra para el pensamiento feudal, medieval, escolástico. En cambio, para el pensamiento humanista, para esta nueva, ¿no? Este nuevo movimiento, sí es posible ser feliz en la tierra. Ya cada quien se sentará, pues no sé, en bienes materiales, en el amor, en la gente, eh, pero ellos creen que sí es posible que el ser humano progrese aquí y que sea feliz en esta vida corta, ¿ya? Entonces, de esa esperanza en encontrar la felicidad
en una supuesta vida en un paraíso, pues el humanismo reacciona y dice, no, es posible, ¿no? Ser felices en esta vida, en este mundo, en esta tierra, ¿no? ¿Ya? Y así pues hay un cambio en la mentalidad. Hay un cambio en la mentalidad. Y si ustedes buscan también ser felices, como yo, ¿no? Y seguramente la gran mayoría, pues estamos asimilando lo que se defendió en esta época del humanismo. Y no ver la vida solo como algo que tenemos que soportarla para, ¿no? Vivir ya felices en un paraíso. Ahora, se valoró bastante la razón del hombre, que es aquello que nos hace distinto, ¿no? A otros seres, a los animales, ¿no? Se busca darle un sentido racional a la vida. Es decir, no conformarnos con explicaciones religiosas, no conformarnos con supersticiones o convivir en la ignorancia, sino en desarrollar la razón, desarrollar la inteligencia, en adquirir cultura, aprender la educación, ¿no? Y así se destaca lo racional. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que sean ateos, ¿eh? Ellos buscan unir lo racional con lo cristiano. Van a defender la libertad de pensamiento. En una época donde la Iglesia Católica controlaba el pensamiento, ellos van a defender pues la libertad de pensamiento. ¿Ya? Y acá colocamos, ¿no? Para graficar todo lo que estamos señalando, este hombre, esta escultura de este hombre que está sentado pensando. ¿Mm? Ahí está, ¿no? Entonces, el humanismo promueve esto, ¿no? La libertad, ¿no? Del ser humano, ¿no? En su pensamiento, ¿no? Como un ser racional, ¿ya? Que se va a centrar ahora en él, no en Dios, sino en él mismo. Muy bien. Y acá hay una frase que representa el humanismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Una frase de un estudioso, de un filósofo griego llamado Protágoras, ¿ya? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿ya? Entonces, si escuchas esa frase, se refiere al humanismo, ¿ya? En esta época. Principales representantes. A ver, aquí vamos a hacerlo rapidito porque, uno, el tiempo, dos, esto de los escritores hacen en literatura. Tenemos a Petrarca y su canción a Laura. En sus poemas, Petrarca transmite ya las ideas que hemos estado señalando. Por eso a Petrarca se le considera el padre del humanismo, el padre, es decir, el que inicia este movimiento. Otro padre, entre comillas, fue Boccaccio, otro italiano, de Florencia ambos, autor del Decamerón. Tenemos a Giovanni Pico de la Mirandola, otro italiano. Profe, ¿por qué tantos italianos? Por lo que hemos dicho, esto empezó en Italia. Esto tuvo su, ¿no? Desarrollo inicial en Italia, de ahí pues que encontremos a un montón de italianos inicialmente. Escribió Pico de la Mirandola discursos sobre la dignidad del hombre, considerado el manifiesto del humanismo y del renacimiento. Acá coloqué un fragmento de ese discurso de Giovanni Pico de la Mirandola. ¿Qué dice el autor? Que cuando Dios terminó la creación del mundo, vio al hombre, a Adán. ¿Y qué le dijo, no? ¿Ya? ¿Qué le dijo? A ver, tú no tendrás límites, ¿no? Le está diciendo al ser humano, nos está diciendo a nosotros, Dios, ¿no? Supuestamente en la obra. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. El libre albedrío es la libertad natural que tenemos. Te colocaré, ¿no? Dice Dios al hombre, en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees, ¿ya? En algo muy bajo o en algo muy elevado. Depende de ti, ser humano, ¿no? Ser lo que quieras ser, ¿no? Es el centro del universo, es básicamente lo que está diciendo Giovanni Piccola Mirandola en esta obra, ¿ya?
que representa bien todo lo que estamos señalando. Otros escritores fueron Erasmo de Rotterdam, considerado el príncipe de los humanistas. Y esto de príncipe significa el primero, el más importante. El más grande de los humanistas es considerado Erasmo de Rotterdam. Rotterdam queda en los Países Bajos. ¿Ya? Muy bien. Erasmo escribió El elogio de la locura. Ahí vemos a Erasmo. Erasmo es un crítico y a quien le va a criticar más es a los sacerdotes católicos por una doble moral que practicaban. Aparentaban ser, ¿no?, muy virtuosos, pero no lo eran muchos en la práctica. Acá dice pues que dice, solo cuando se trata de atrapar dinero es cuando son obispos de verdad. Ya, pues está criticando la riqueza que muchos obispos, es decir, altos sacerdotes, estaban buscando en esta época, y no siendo pastores de las ovejas de Cristo, sino buscando pues riquezas, ¿no? Tomás Moro, otro humanista, Maquiavelo, este hombre escribió sobre política. En la obra El Príncipe, él habló sobre la política. Él dio consejos a los gobernantes de cómo debían comportarse en el poder. ¿Ya? Acá dice, a ver, no es necesario que un príncipe posea todas las cualidades mencionadas. ¿Cuáles serán esas cualidades? Ser clemente, leal, íntegro, devoto, etcétera. Pero es muy necesario que parezca tener esas cualidades. ¿Ya? Así que en política, Maquiavelo nos dice que es más importante parecer que ser. ¿Ya? Es más importante parecer honesto que serlo. ¿Ya? Da consejos a los políticos de la época. Ahora, por lo que él escribió, por todo lo que planteó, se considera que a él se le atribuye la frase, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Muy bien, ya para terminar, el humanismo influyó en un mayor desarrollo del capitalismo. El humanismo influyó en el renacimiento artístico, que estudiaremos la próxima semana, en el arte de Da Vinci, Miguel Ángel, etc. Influyó en el surgimiento de la ciencia moderna, ¿ya? Con Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, etc. Influyó en la Reforma Protestante, en el ataque que va a recibir la Iglesia Católica en el siglo XVI. Esto también lo veremos en otro momento. El humanismo influye en todos estos cambios que se van a dar pues a continuación. Bien, muchachos. A ver. Para terminar,